Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre por esta hermosa oportunidad que nos da de poder conversar, de poder mantener este conversatorio, ustedes en casa, nosotros acá, con el fin y el propósito de poder siempre tener ese contacto, esa vinculación a través de la palabra, a través de este medio que Dios nos ha permitido tener, ¿ok? Así que un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias a nuestro Padre por esta bella oportunidad que nos brinda el día de hoy. Así que bendecidos todos, gracias a todos y cada uno de los que ya comenzaron a conectarse, y gracias por los que se van a conectar en la medida que vaya avanzando la enseñanza del día de hoy, así como también, por supuesto, aquellos que van a ver el video a través de nuestras redes sociales, como lo he dicho antes, Instagram, Facebook, nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube y Telegram. Ya les dije el domingo pasado que hemos implementado que no tan solo va en Telegram, va usted a oír el audio, sino que también está desglosado de forma escrita, tanto en español como en inglés, para aquellas personas que nos han escrito, muy especialmente gente del continente asiático y africano, con quien hemos tenido algunas conversaciones. Y bueno, allí está entonces esta aplicación donde el mensaje está tanto escrito en español como en inglés, para bendición y beneficio de todos, y así poder alcanzar a más personas en este amplio radio que nos permiten las redes. Así que damos gloria a Dios por eso, damos gracias a nuestro ingeniero que se ha encargado de eso, el señor Alfredo Caguao y su familia, que nos prestan esa gran colaboración domingo a domingo. Así que bendecidos todos. Bien, ¿qué hemos estado hablando los últimos, o mejor dicho, los domingos anteriores? Hemos estado hablando de un tema que lo hemos denominado caminar sobre la adversidad o caminar sobre las adversidades, ¿okay? Basándonos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículos 22 al 33. Allí hemos extraído una serie de simbolismos. ¿Para qué sirven los simbolismos? Eso lo explicamos detalladamente. Los simbolismos sirven para eso, para darnos una orientación. Ojo, es importante que entendamos esto. El simbolismo no es la verdad. El simbolismo es algo verosímil, que es similar, que se acerca. ¿Ok? Porque no podemos pretender crear una doctrina, porque ese ha sido el problema de los creyentes en el Señor, que de cualquier simbolismo sacan una doctrina. No es así, es una simbología, Eso es como, de ahí viene la idolatría también, ¿ok? Alguien hace no sé, hace la imagen, mejor dicho, hace una imagen X de Jesús, por decir algo, y entonces una vez que la hizo, que la fabricó, que la construyó, que la pintó, entonces comienza a verlo como una realidad, y al verlo como una realidad comienza a usarlo como que si lo estuviese oyendo ese dibujo, y eso lo convierte en idolatría. O sea, precisamente por eso hay que aclarar que el simbolismo y las representaciones son verosímiles, pero no es que usted va a agarrar el simbolismo como crear una doctrina con eso, porque ese ha sido el problema de la iglesia durante años. ¿Okay? Hay quienes condenan a ciertas denominaciones y que adoran imágenes,
y resulta que también nosotros convertimos el simbolismo en una idolatría. Eso no es así. Eso se enseña como una orientación que nos guía, que nos da una cierta luz en el camino. ¿Ok? Eso lo digo porque yo entiendo que la mente humana es una cuestión bien difícil. Entonces hablamos del simbolismo que encontramos en Mateo capítulo 14, algunas cosas que encontramos en Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Pero hay muchísimo simbolismo, hay muchísimo. La Biblia está llena de simbolismo. Eso es lo que pasa con el libro de Apocalipsis. La gente agarra el libro de Apocalipsis como algo futuro. Oh, estamos viviendo los últimos tiempos como lo dice el libro de Apocalipsis. Y cuando tú revisas el libro de Apocalipsis a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la cruz de Cristo, no la cruz de Jesús, a la luz de la cruz de Cristo, que son las 14 epístolas de Pablo, entonces tú te das cuenta que eso que está allí, que ya se cumplió. Y que lo que queda es o enseñanzas, orientaciones, guianzas, pero que ya eso se cumplió. Yo me atrevo a decir que el 99,99%, o bueno, no vamos a exagerar, pero sí el 99% se ha cumplido. Y todas esas cosas que nosotros pretendemos ver en el futuro ya están hechas. Apocalipsis, oh Dios. Yo en varias oportunidades he querido dar un seminario sobre el libro de Apocalipsis. Por supuesto que va a ser problemático, por así decirlo, contradictorio para muchos, pero bueno, no se ha dado la oportunidad. Fíjate. Ok. Entonces, muy a pesar de todas estas cosas, nosotros concluimos que sobre todas estas cosas que hemos visto debe prevalecer la palabra revelada, que se haya encarnado en nosotros y nos ayude de una u otra forma a enfrentar la situación. Ojo, a mí me gusta trabajar mucho sobre el área de lo actual, traer la palabra, lo que ocurrió hace años atrás y actualizarla. Por ejemplo, este texto es algo real, es verídico, es una historia real, escritural, lo que sucedió allí en ese capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Pero, ¿cómo lo aplico hoy a mi vida? ¿Qué hago con eso a mi vida? Y eso es lo que estamos tratando, o mejor dicho, procurando hacer en el sentido de traer directrices, guianzas, orientaciones de cómo aplicas tú eso hoy a tu vida. ¿Ok? Y no que sea una mera historia. Entonces de eso se trata y de eso hemos trabajado y estamos trabajando. Entonces, en la primera parte nos hicimos la siguiente pregunta. Hay multitud de pensamientos filosóficos, teológicos, denominacionales, sociales, económicos, políticos en este tiempo que a veces nosotros entramos en esos debates políticos, nos envolvemos y resulta que estamos envolviéndonos en lo que simbólicamente es lo que forma parte del mar, de la multitud. ¿Hay oscuridad en este tiempo? ¿Hay tinieblas? ¿Hay ignorancia espiritual? La respuesta es sí. ¿Hay olas que se levantan, movimientos? Por supuesto que los hay, movimientos sociales, laborales a nivel nacional y a nivel mundial. Sí. ¿Hay vientos contrarios a nuestra propia ideología? Sí, dentro de nosotros mismos tenemos el alma que es contraria, la Escritura lo dice, que la carne se levanta contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagamos lo que debemos hacer. Hay reinos humanos que han ejercido poder sobre nosotros, por supuesto, hay reinos culturales, religiosos, políticos, económicos, que de alguna manera subyugan. Claro, por supuesto que sí. Hay fantasmas. Cónchale, pastor, dígame el pastor en esta era creyendo en fantasmas. No, yo no creo en fantasmas, pero sí creo que hay fantasmas que se levantan en nuestras vidas. ¿Qué es un fantasma? Cosas que no son reales, pero que se levantan en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros nos imaginamos que no son reales y sin embargo nos atemorizan. Por ejemplo, ver una película de terror.
Un ejemplo. Nosotros sabemos que eso que estamos viendo no es real, pero sin embargo, si nos concentramos a ver la película de terror esa noche no dormimos bien. ¿Ves? Se levanta un fantasma, que es una cosa que no es real. Y asimismo se levantan fantasmas en nuestras vidas. Ok. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia? Hablamos que hay que identificarnos con la palabra encarnada, subir al monte, es decir, al reino, para poder tener intimidad con el Rey de Reyes, en la adoración, en la alabanza, entre otras cosas. Y por supuesto, para que en la cuarta vigilia, es decir, el momento más oscuro de nuestras vidas, atravesando una situación, nosotros podamos, al igual que Jesús, caminar con la palabra encarnada, caminar sobre ese momento oscuro en medio de la turbulencia. Todo eso ya lo explicamos, solo estoy recordándoles paso a paso, ¿ok? Ahora, hablamos del cómo hacer. Y yo les expliqué que había que manejar el miedo hasta llegar a controlarlo para evitar que el miedo se convierta en pánico, porque al convertirse en pánico, el pánico narcotiza nuestros sentidos y nos impide movernos. Eso lo explicamos también en esta lectura que tuvimos ya los domingos anteriores. La emoción predominante o la emoción dominante o preponderante en este sentido es el miedo. Vemos que los discípulos tienen miedo, vemos que Pedro tuvo miedo, o sea, hubo en medio de todo este miedo, que es la emoción dominante en ese entonces, Jesús usó unas expresiones, 5 expresiones, él usó más, pero las 5 que están allí escritas, que es la que vamos a explicar, la primera fue: tengan ánimo. Tengan ánimo. Eso lo explicamos la semana pasada, hoy estoy recordándoles. Tengan ánimo. ¿Por qué? Porque el desánimo es una reacción del alma, es una emoción que sale del miedo. Entonces, cuando la persona se desanima, eso nos ha pasado a todos y nos pasa y nos pasará. Oído, usted puede orar todo lo que usted quiera. Yo no le estoy diciendo que no ore. Usted ore, levántese de madrugada, haga lo que usted quiera, haga su vida devocional, haga su vida religiosa, como usted quiera, como la quiera llamar. Pero debo decirles que sí, eso va a ayudar mucho a que usted maneje el miedo. Pero el miedo va a aparecer, porque es algo que está intrínseco. Mientras tengamos alma, tendremos miedo. Lo importante de todo esto es manejarlo para que el miedo no se convierta en pánico. A eso me refiero, pero eso siempre va a estar allí. Pero eso de que te vas, miedo, ahora mismo en el nombre de Jesús, te desarraigo, te arranco de raíz, tal y que sea. No, si lo arrancas de raíz, estás arrancando el alma. ¿Cómo hace? Vas a andar en el espíritu. Para volver al espíritu tienes que morir, para que el espíritu vaya a Dios que lo dio y el cuerpo vaya. O sea, que es algo que me disculpan con mucho respeto, se los estoy diciendo a mis hermanos pastores y ministros, que eso no es cierto, eso no es una verdad. Usted no desarraiga el miedo. El miedo va a estar ahí. ¿Que lo puede manejar? Sí. ¿Hasta llegar a controlarlo? Sí. Sí. Pero va a estar ahí. Vamos a seguir hablando de esto. Pero bueno, tengan ánimo. La palabra en el hebreo para el ánimo es la palabra hazak. Hazak. Que entre otras cosas significa fortaleza. Significa valor. Audacia, valentía. Lo que él estaba diciendo, mira, tienes que fortalecerte, tienes que tener valor, tienes que tener audacia, tienes que tener valentía. Y les dije que podíamos utilizar cientos de versículos para respaldar este punto, pero el más destacado, o entre los que más destaqué, fueron 2, uno del Antiguo Pacto y uno del Nuevo Pacto. Fue Ageo, capítulo 2, versículo 4, que Ageo como profeta instó
al gobernador de aquella época, nota importante que es esto, nota que el profeta instó al gobernador de la época, la parte política, instó al sumo sacerdote, la parte religiosa, incluye allí todo, la parte política, la parte religiosa, y al pueblo en general a tener ánimo, a cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque sin ánimo no se puede hacer las cosas. Había que restaurar en aquel entonces, en primer lugar, la estabilidad emocional del pueblo. Había que restaurarla. Y para que ellos se animaran a construir el templo, que para aquel entonces era algo sumamente importante desde el punto de vista religioso. Entonces se necesitaba una mancomunidad para aquellos que hablan de, no se puede unir la religión con la política, aleluya, soca, bacata. Mire, amigo, la política siempre va a estar. Siempre estuvo, siempre va a estar y siempre estará. ¿Ok? La política, la etimología de la palabra política no son mentiras, como lastimosamente hoy día se puede decir que hay. Decir político es 2 rayitas igual a mentiroso. Lastimosamente ellos se han ganado esa tilde. Pero la política etimológicamente significa el arte de gobernar. El arte de gobernar. Gobernar es un arte. Y eso se lo enseñó Dios a los reyes, a los gobernadores de la época. Que se haya distorsionado con el tiempo. La gente ha distorsionado todo, pero la esencia continúa. Si yo digo que soy político, yo lo que estoy es expresando, no que soy un mentiroso, estoy expresando que soy un artista. Soy un artista para gobernar, manejo. Soy un experto en el manejo del arte de gobernar. Claro, ojalá eso lo entendieran los políticos. Bueno. Entonces, Ageo le habla a la parte política, le habla a la parte religiosa y le habla al pueblo en general. Y dentro de esa parte de cobrar ánimo incluye, esto es importantísimo, el esfuerzo, ir más allá de tus propias fuerzas. Incluía el trabajar por lo que se quiere. Incluía ser guiado por el Espíritu de Dios. Y hay algo bien interesante y bien importante que incluía ver la adversidad como un aliado. Ver la adversidad transformándola en aliado. Que no viene para destruirte, sino viene para fortalecerte. Que no viene para destruirte, sino para extraer lo mejor de ti o lo mejor de Dios en ti para manifestarlo en una determinada obra, en un determinado momento, entre otras cosas. Luego también hablé de Timoteo. Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, pelea la buena certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pelea la buena batalla de la confianza de la confianza de tener hoy lo que Dios ha dicho que tiene, aunque se manifieste mañana. Pelea la buena batalla de la fe y lo que eso implica. Echa mano de la vida eterna, posee la vida eterna, haz la tuya. Cuando tú echas mano de la vida eterna, escucha, tú vives como que si nunca fueras a morir. Por supuesto, los pensamientos de la muerte, cuando viene un dolorcito, cuando hay un accidente, eso van a venir. Los pensamientos van a estar siempre allí porque forma parte del alma. Pero cuando tú echas mano de la vida eterna, tú estás echando mano de lo espiritual. De aquellas cosas que son interminables. Vives y trabajas por ellas, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas.
Y aunque estés haciendo un trabajo temporal, a ellos te entregas y te dedicas porque sabes que lo temporal, la suma de lo temporal puede hacer algo permanente, puede hacerlo permanente. Ok, y luego hablamos del yo soy, oído con esto. Les dije que la palabra yo soy ha perdido como fuerza, ojo, dentro de la colectividad, dentro del el ánimo de la persona. Yo soy, pareciera como que estuvieran jugando, igual que la palabra bendecido. Pero la palabra yo soy sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma esencia en el mundo espiritual. Por eso es que en la Biblia aparecen muchísimas, pero muchísimas expresiones del yo soy. Después de capítulo, cuando sabemos lo que es su significado real, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, cuando el Señor se le presentó a Moisés, cuando le dijo que él era el yo soy. Pero yo hablé de las 7 expresiones básicas del yo soy que aparecen en el libro de Juan. Ojo, no son las únicas. O sea, yo no dije nunca que eran las únicas. Yo lo que dije es que son las 7 expresiones básicas. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, 14 y 15. ¿Por qué? Porque allí aparece Jesús diciendo yo soy el pan de vida en el capítulo 6. Luego en el capítulo 8 yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 aparece 2 veces yo soy. El capítulo 10 dice yo soy la puerta de las ovejas, pero también expresa poco más adelante yo soy el buen pastor. Luego en el capítulo 11 está la expresión yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Luego viene el capítulo 14 con yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el capítulo 15 diciendo yo soy la vid verdadera. Todas y cada una de estas expresiones básicas fueron dichas en momentos muy especiales. Hubo un modo, un tiempo, un lugar, un espacio en que estas palabras salieron, surgieron. ¿Con qué finalidad? Para enfatizar el poder del yo soy ante unas circunstancias X. Porque él dijo que él era la vid verdadera. Porque se creía que la vid de Dios era Israel. Y él ya se paró firme y dijo, no, la vid verdadera soy yo. Es decir, que allí se termina esa creencia. ¿Viste? Siempre es lo que quiso marcar con el yo soy, fue un antes y un después. Así que el yo soy no se puede tomar para juegos. Se debe entender cada uno de esas. Yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de las ovejas. Las puertas tienen que entrar por aquí. Yo soy el buen pastor. Dando a entender que había muchos pastores que no eran buenos. Y todavía está vigente esa palabra, muchísimo, muchachos. Bien. Entonces, todas y cada una de estas expresiones vinieron con ese fin, con ese propósito. Ahora viene la tercera expresión que usó Jesús aquí. Entramos en la segunda parte del mensaje, de este tema. Ya terminamos la primera parte. Esta fue la tercera expresión. Jesús dijo, no temas. Primero dijo, tengan ánimo, yo soy, no temas. Fue la tercera expresión de Jesús en este contexto. Porque no vayan a pensar que, bueno, son las únicas expresiones. No, estoy hablando de un contexto del capítulo 14 del libro de Mateo, por favor. Entonces, no temas. Entonces, se dice teológicamente que la palabra no temas fue una de las expresiones más usadas por Jesús para con sus discípulos. Parece que sus discípulos vivían en un constante temor. Era normal. Había mucha inseguridad, mucha incertidumbre, muchas dudas. Entonces, no temas. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, ahora sí entramos en el mensaje del día de hoy. El mundo de hoy, escúchame bien, el mundo de hoy, el mundo de ayer y el mundo de mañana, habrá siempre temor. El temor, como lo dije hace unos minutos atrás,
no lo puedes desarraigar de ti porque forma parte del alma, por Dios. Está allí, es la primera emoción que tuvo el hombre, va a estar allí. Pero lo puedes manejar hasta llegar a controlarlo para que no se convierta en pánico. Entonces, pero por eso Jesús usó mucho esa palabra, no temas. Entonces, ese mundo de incertidumbre nos hace vivir, nos hace vivir en temor. Ahora, hay una expresión en el libro de Pedro, donde dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor trae en sí castigo, algo así más grosso modo. Pero debemos ser perfeccionados en el amor para no sentir temor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser perfeccionados en el amor? Entendiendo que eres amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si yo formo parte de Dios, entonces yo soy amor. Entonces el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuándo lo va a echar fuera? Cuando el temor se presente. Pero repito, mientras tengamos alma, tendremos temor. Es mejor dicho, el temor va a estar allí y en cualquier momento va a ser su aparición. Esa fue entonces la tercera expresión que usó Jesús. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice, mira, ¿sabes qué, Pablo? ¿Sabes qué, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu no es de Dios. ¿Ves? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de sofonismo en griego. La palabra sofonismo, dominio propio, autodisciplina, autocontrol. No nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, ¿qué quiere decir el dominio propio? Poder manejar el temor hasta llegar a controlarlo. Y una vez que lo controles, impides o evitas que el miedo, el temor propiamente dicho, se convierta en pánico. Porque el pánico sí, eso sí narcotiza, hermano. Eso sí es una realidad. ¿Ok? Podemos seguir hablando mucho acerca de lo que es el temor, pero yo solo estoy haciendo una referencia para darle continuidad a esta expresión de Jesús en medio de esa situación que se le presentó a los discípulos mientras él estaba en el monte. Fíjate, la cuarta expresión de Jesús, la palabra encarnada, la cuarta expresión de Jesús fue la siguiente, dirigida ahora hacia Pedro. Le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué significa esto de poca fe? No tener la fe suficiente para lograr los objetivos planteados. ¿Cuál era el objetivo planteado de Pedro en ese momento? Cuando él dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús simplemente usó una palabra. Ven, creó un puente. Ven. Al crear la palabra ven, él creó el puente. Y Pedro comenzó a caminar sobre el llamado. Ven. ¿Viste? Porque el llamado te hace caminar sobre el mar. Es decir, las circunstancias. Es decir, las adversidades. La multitud de adversidades, la multitud de posiciones políticas, sociales, económicas, teológicas, denominacionales, que pueden haber miles, no importa. Pero tú caminas en tu llamado, indistintamente de las miles de denominaciones que pueden haber, miles de teorías o corrientes teológicas. Tú caminas en el llamado. Él dijo, ven, y Pedro sacó su pie de la barca y comenzó a caminar. ¿Lo ves? Y tenía un objetivo, llegar a donde estaba Jesús. Haz que yo vaya a donde tú estás. ¿Sabes qué también veo yo allí? Que él le dijo a Jesús, ¿sabes qué? De la misma manera que tú vienes a mí, yo quiero ir a ti. Es decir, así como tú vienes en esa dimensión extraordinaria que nos hiciste pensar que eras un fantasma, yo quiero caminar. Fíjate,
¿Qué es un fantasma? Voy a repetir. Un fantasma es algo irreal, algo que no existe. Pero cuando Jesús le dijo, no temas, tengan ánimo, yo soy, no temas. Pedro dijo, si tú eres, haz que yo vaya a ti. En otras palabras le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir hacia ti en la misma dimensión en que tú vienes a mí. Wow, esto es terrible, esto es tremendo que tú te atrevas a decirle a Dios, wow, tú vienes a mí en una dimensión tan extraordinaria que yo quiero ir a ti en esa misma dirección y sé que no puedo ir si tú no extiendes el ven. Por eso es que a veces nosotros agarramos el llamado como algo como de juguete. ¿Ves? Como que si, yo soy llamado, yo soy escogido, aleluya. A veces, ya va. El llamado es una dimensión espiritual donde caminamos sobre un puente que crea el mismo Dios con su palabra cuando nos invita a ir a Él. Y nosotros nos atrevemos a ir en esa misma dimensión. Y en esa misma dimensión Pedro caminó. Porque aquí todo el mundo critica, Pedro se hundió. No, Pedro no se hundió, Pedro caminó. Por supuesto, ya lo dije la semana pasada, lo puedo repetir hoy. El miedo se hizo presente, apareció, ¿te das cuenta? Por un momento el miedo desapareció por el llamado. ¿Ves? Pero el miedo se hizo presente. Él comenzó a ver los grandes vientos. ¿Qué son los grandes vientos? La gran oposición que hace nuestra alma a nuestro espíritu, que son las olas, los movimientos que se levantan a nivel mundial de X, políticos, sociales, económicos. Hay grandes movimientos que nos dan miedo, nos aterran a veces. Pero caminando sobre ellos, hay que caminar sobre ellos mediante la palabra de un llamado. Un llamado. Ok. Fíjate, hace tiempo yo les hablé, y se los voy a repetir hoy, de dos palabras en griego para dar el inicio de algo, porque nosotros podemos iniciar un proyecto, llámese el proyecto que sea empresarial, económico, familiar, ministerial, y iniciamos el proyecto. La palabra para la fe de inicio es la palabra ekpisteus, ekpisteus. Es la palabra de fe, de inicio, para iniciar. ¿Ves? Pero hay una palabra para la continuidad y finalización de eso que se inicia, que es la palabra eis pistin. Eis pistin es la palabra para darle continuidad. Entonces yo a veces puedo tener el ek pisteus. Sí, vamos muchachos con todo, aleluya, nosotros lo vamos a lograr. Vamos, caminemos con todas nuestras fuerzas y comenzamos con ese ánimo. Esa fuerza. Ese es el ekpisteus. Pero el ekpisteus es una fe para iniciar algo. Pero para darle continuidad yo tengo que unir el ekpisteus con el eispistin. Es decir, que ese eispistin me impulse, me dé continuidad para poder finalizar y alcanzar los objetivos que me he propuesto. En el caso de Pedro, tuvo el ekpisteus, claro, él no lo supo, lo sabemos nosotros hoy. Él tuvo el ekpisteus para iniciar, pero no para culminar. ¿Lo ves? Pero algo bien interesante, Pedro cuando vio que ya que no dependía de él, tuvo que pegar el grito, sálvame, Señor, sálvame. Ahora nosotros hoy, con estas dos expresiones, ekpisteus, fe para de inicio, eispistin, fe para dar continuidad, debemos hoy nosotros aprender a caminar sobre el mar. ¿Cuál mar? El mar de las circunstancias adversas. En otras palabras, como hemos llamado el tema, caminar sobre la adversidad.
caminar sobre lo adverso. La palabra adverso es la palabra satánica. Satán es adversidad. Caminar contra todo aquello que es adverso a lo que el Padre de una u otra forma ha puesto delante de nosotros en su llamado. Llámese, sea llamado ministerial, sea un llamado X. La otra expresión, la quinta, que usó Jesús fue: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque las dudas son consecuencia de los fuertes vientos y de las olas. Hemos dicho que las olas simbolizan, en esta porción, desde mi punto de vista, simbolizan los distintos movimientos sociales que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué dudaste? Es decir, de lo fuerte que sean las emociones que se nos puedan presentar, nuestros sentimientos, en una situación X o Y, y esta a su vez pueden desembocar en una emoción como el miedo, ¿ok? Por tanto, nosotros es imperiosamente necesario que podamos manejar nuestros miedos para poder avanzar en cualquier proyecto de vida que nos hemos propuesto. Tenemos que vencer ese miedo. Cuando digo vencerlo, es momentáneo, es como un combate, hermano. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el deporte de contacto. De hecho, aún lo practico, y ustedes lo saben. Entonces, ese deporte de contacto, puedes vencer esa situación, pero la siguiente vez que vengas a entrenar, vas a tener que vencer otra. Y aunque como base, como principio, como fundamento, tengas la misma técnica, tienes que utilizar distintas tácticas. ¿Ves? Que te la va a dar la misma situación, la misma adrenalina de la situación. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar nuestros miedos para poder avanzar en cualquier proyecto que nos hemos propuesto. Esto es, entiéndase bien, ekpisteus, fe para iniciar, eispistin, fe para continuar y alcanzar lo que nos hemos propuesto. Alguien me dirá, pero pastor, la fe es la misma. Bueno, sí, pero hay distintos niveles de fe. Recuerden que Jesús dijo en varias oportunidades, esta palabra la usó él varias veces: poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Eso lo vemos en la historia de los evangelios. Usó poca fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo? ¿No tienes fe? Entonces, como dando a entender que son varios niveles. Un nivel donde no puedo tener fe, un nivel donde tengo poca fe y otro nivel donde la fe se desaparece, como Jesús dijo, ¿dónde está tu fe? ¿La tienes arriba? ¿La tienes abajo? Es como un termómetro. Entonces la fe es una, tal vez, ¿sí? Pudiésemos decirlo, pero la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Elohim, según el concepto Silva, la fe es la certeza la fe es la confianza de tener hoy lo que Dios me ha dicho que tengo, aunque todavía no se haya manifestado, pero yo lo tengo. La fe es una experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos, pero que sin embargo nos deja una sensación psicoemocional que se proyecta, que se manifiesta, que la siento, que la disfruto antes de que las cosas se manifiesten. Y eso es lo que nos permite de alguna forma vivir en esperanza, porque la esperanza es la que me hace ir y ver aquello que quiero y regresa para informármelo de una u otra forma, estoy hablando simbólicamente, con el fin de que la fe se ponga en acción. Eso es, así es como vemos la fe. ¿Ves? Entonces puedo tener mucho empuje hoy y ese empuje desinflamarse mañana, porque estamos en una mente, en un alma, en un psiques. El espíritu está ahí, el espíritu no tiene problema, hermano. Y mucho menos
que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ahí no hay problema, ahí no te preocupes por eso no te angusties. El problema es el alma. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Triste qué es? ¿Tristeza qué es? Una emoción. Y mientras tuviera alma, esa emoción iba a estar ahí. Bien, concluyamos entonces esta primera parte para luego dar unas notas ampliatorias que tengo para finalizar. Fíjate, vamos a ver qué hora es, son las 12 y algo. Ok. ¿Qué concluimos en esta primera parte? Respondimos las preguntas que si hay multitud de posiciones políticas, sociales, económicas. Sí. ¿Hay ignorancia espiritual? Sí. ¿Hay olas, movimientos sociales? Sí. ¿Hay reinos humanos que han ejercido poder y que de alguna manera atemorizan a nuestras vidas? Sí. ¿Hay fantasmas que se puedan levantar, cosas irreales que a veces nuestra mente imaginan? Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer para hacer una respuesta tanto para nosotros como para otras personas? También lo explicamos. Bueno, identificarnos con la palabra encarnada. Identificarnos con esa palabra. Jesús fue la palabra encarnada porque el verbo, la palabra se hizo carne. Entonces, identificarnos con Jesús, con esa palabra encarnada. Para mí, ¿qué es una palabra encarnada? Una palabra que en un momento fue revelada a mi vida, por una u otra razón, se la escuché a un predicador, a un maestro, a un pastor, o la leí, y esa palabra me reveló algo. Entonces esa revelación no se quedó en el limbo, no se quedó en la mente nada más, sino que esa revelación se encarnó en mi alma, en mi cuerpo, y esa palabra ya dejó de ser una revelación, un flash, para convertirse en algo que forma parte de mí. Y entonces esa palabra es el arma que yo voy a utilizar en un momento determinado. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Identificarnos con esa palabra. Individualizarnos con esa palabra. Recuerda que es distinto la identificación que la individualización, que ya lo hemos visto. Entonces, subir al reino, subir al monte. ¿Para qué? Cuando digo subir, estoy hablando del nivel. El nivel donde yo pueda conversar de tú a tú, face to face, con el rey de reyes, el señor de señores. Eso me va a hacer tener lo tercero, que es intimidad. En esa intimidad es cuando entra la adoración, la alabanza, la acción de gracias y tantas otras cosas que podemos manejar en intimidad. ¿Para qué? Para que, como el relato bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 14, en la cuarta vigilia de la noche, ¿ok? En esa cuarta vigilia, que es el momento más oscuro de la situación, la palabra encarnada pueda hacernos caminar sobre la multitud de adversidades. ¿Te das cuenta? Porque la palabra encarnada caminó sobre las aguas. La palabra encarnada hizo que Pedro caminara también sobre las aguas hasta que él, con sus sentidos, pudo concentrar más sus sentidos en la situación que en el llamado. A mí me parece interesante esto, muy interesante. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacerlo? En el cómo hacerlo, les dije, estoy concluyendo, o mejor dicho, sí, estoy concluyendo, manejando el miedo hasta controlarlo para no permitir que el miedo se convierta en pánico. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Pero cómo yo hago esto? Aquí están las 5 expresiones de Jesús. Ten ánimo, primero. Teniendo ánimo, porque solo el ánimo es el que me va a permitir el hazak en hebreo, hazak, fortalecerme, tener valor, tener audacia, tener valentía, es la que va a hacer que yo culmine el caminar hasta lograr el objetivo que me he propuesto. Tercero, echar mano del poder del yo soy. ¿Viste? Dejar el juego con el yo soy. Bueno, nos convertimos a veces en un juego, convertimos las cosas en un juego. Las decimos tanto que pierde como su esencia. Es saber la esencia del yo soy. Recuerda que Jesús
en los 7 yo soy básicos que aparecen en el libro de Juan, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 14 y capítulo 15, son los yo soy básicos. Jesús cada vez que usó la palabra yo soy, fue porque hubo anterior a esa expresión del yo soy, un evento, una situación X, y él, para poderla enfrentar, tuvo que hacer uso del yo soy para eliminar la concepción errónea que se tenía de los pastores para aquel entonces. Él dijo: yo soy el buen pastor. Para eliminar los distintos caminos que la gente dice hoy día: bueno, todos los caminos conducen a Roma. Así dice la gente, dice: mira, pero sigue los caminos del Señor. Entonces Jesús, para evitar esa concepción de los caminos del Señor, él dijo: yo soy el camino. ¿Viste? Entre las situaciones, cuando se fue a apedrear a la mujer que fue supuestamente tomada en el acto mismo del adulterio y traída a Jesús para ser apedreada, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En una situación de oscuridad, de ignorancia, ¿ves?, donde las personas señalaban y acusaban a alguien, pero no se habían visto a ellos mismos con su situación pecaminosa, Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo. Es decir, ninguno de ustedes puede venir a manipularme, porque yo soy quien les hace ver a ustedes en la situación en que están. Bueno, esa es la situación de un pastor hoy día, de la posición de un ministro. ¿Ves? No debatir ni posiciones teológicas, bueno, las puedes debatir si quieres, ¿no? Pero es saber quién eres. Yo soy en una situación X, ¿ok? Bien, entonces lo otro es desechar lo más que podamos el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuarto, aumentar y mantener firme nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Y por último, vencer nuestras dudas. Porque Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Es decir, dame una razón por la cual hayas dudado. Si yo estaba aquí, si fui yo el que te llamé. Disculpe que se movió un poco esto. Entonces, esa es la situación. Ahora bien, espero que haya llegado, porque cuando comencé a transmitir me di cuenta que no me puse el micrófono, pero espero que la proyección de voz se haya alcanzado. Concluyo con el tema de hoy dando unas notas ampliatorias. Cuando digo notas ampliatorias es que busco la manera de ampliar lo que ya dije bajo el mismo fundamento, solamente ampliando algunos conceptos. Fíjate, el primero es: Pedro y sus discípulos representan hoy a cualquiera de nosotros, que en cualquier momento de nuestras vidas podemos estar en esas noches oscuras, en medio de tormentas. Repito, Pedro y sus discípulos hoy día representan a cualquiera de nosotros que en esas noches oscuras de nuestras vidas o en momentos oscuros de tormentas en nuestras vidas podamos estar atravesando situaciones físicas, psíquicas, emocionales, dolencias, enfermedades, crisis económicas, crisis laboral, crisis familiar, crisis de pareja. Entonces, en esos momentos de crisis, que son tormentas, que son momentos oscuros, hoy día se hace veraz eso que ocurrió en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Pero que a pesar, escucha porque estoy ampliando el mensaje para cerrar, porque a pesar del desánimo, de la falta de discernimiento del yo soy, de quiénes somos, el discernimiento del poder del yo soy, quise decir, que a pesar del miedo, del temor, de la angustia, de la inseguridad, de la incertidumbre, a pesar de la poca fe oído a esto, a pesar de la duda, es decir, estoy hablando de las 5 expresiones de Jesús,
nos atrevamos a caminar sobre las aguas de la adversidad. A pesar de las dudas, pastor, ¿sabe qué? Estoy desanimado. Pues tranquilo, yo también lo estoy. Yo también he estado cientos de veces desanimado. Pastor, ¿sabe qué? No sé cómo usar el poder del yo soy. Tranquilo. Se te va a presentar una situación donde tú vas a respirar y vas a sacar fuerzas de flaqueza y vas a declarar el poder del yo soy. A pesar del miedo, el miedo lo puedo controlar. Porque cuando venga el miedo, tú le puedes decir, yo soy el perfecto amor que echa fuera el temor. Ah, no, pastor, pero yo puedo decir que soy el perfecto amor. Si has sido perfeccionado en el amor, yo no veo por qué no lo puedas decir. Y a pesar de la poca fe, de la duda, atrevernos a caminar sobre las aguas de la adversidad. Esa es la primera nota ampliatoria que te doy hoy. La segunda es, los Pedros de hoy, es decir, nosotros, debemos ser honestos y decirle al Padre que a pesar de mi poca o mucha fe y a pesar de mis dudas, estamos dispuestos a salir de la barca y atender, es decir, esa zona de confort, y atender el llamado y caminar hacia Él, atendiendo su llamado, valga la redundancia, andando en la dimensión que el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, pueda mostrarnos. ¿Lo ves? Voy a repetirlo. Es los Pedros de hoy, nosotros debemos ser honestos. Cuando digo honesto, es que no debemos ser los megapistis, pues, los Superman, Thor, la Mujer Maravilla, la Wonderful Woman, no. O sea, es ser lo que somos, debilidades, poca fe, pero que a pesar de todo eso estamos dispuestos, Señor, por el llamado, sacar nuestro pie del arca, de la barca, sacar nuestro pie de la barca y caminar en esa dimensión espiritual que tú nos marcas con un llamado, que humanamente es incierto, que humanamente está duda, sí, pero a pesar de eso, los Pedros de hoy, seamos honestos con Dios en ese sentido. Tengo miedo, Señor, inseguridad, pero voy a caminar, voy a sacar mis pies de la barca y voy a ir hacia el llamado en esa misma dimensión en la que tú me llamas. ¡Wow! ¡Wow! Bien, número 3. Démosle la oportunidad a Dios de hacer algo por nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Démosle la oportunidad a Dios de hacer algo por nosotros, como Pedro. Escucha esto. Pedro como pescador. No voy a decir tuvo que ser. Yo escribí tuvo que ser, pero Pedro como como pescador, era un experto nadador. Que nadie me diga que no. No, pero pues se puede ser pescador y no saber nadar. Sí, cómo no. Si tú te vas allá a las profundidades del mar, en aquel tiempo a lo mejor no habían salvavidas, no existía esa modernidad, a lo mejor tenían otras cosas, pero sin saber nadar. Pedro tenía que ser un experto nadador. Y el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículo 7, lo muestra. ¿Por qué? Porque en esa historia, la pesca y la cuestión, Pedro dijo, me voy a pescar, y los discípulos también, nosotros vamos contigo. Tú sabes, la incertidumbre de que Jesús había muerto y ellos si había resucitado o no había resucitado, había un poco de incertidumbre. Juan le dijo, mira Pedro, el que está en la orilla ya preparándonos la cena es el Señor. Y Pedro dice en la escritura que cuando oyó eso, se ciñó la ropa porque se la había quitado y se echó al mar. Yo quiero preguntarte, ¿alguien que se atreve a echarse al mar no sabe nadar? Claro que sí.
Es decir, y Pedro nuevamente, el mismo que sacó, el único que salió de la barca en la tormenta del capítulo 14 de Mateo, es el mismo que se echó al mar en el capítulo 21 de Juan y al nado llegó a la orilla. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nadó cuando se empezó a hundir? Entonces por eso digo, démosle la oportunidad a Dios de hacer algo por nosotros. Como Pedro. Pedro como pescador tuvo que haber sido un gran nadador. Sin embargo, hasta eso, esa facultad, esa experticia de Pedro la sujetó a la palabra, Señor, sálvame. Es decir, a pesar de mi habilidad, a pesar de lo que yo sé, a pesar de que soy un experto en cualquier área, Señor, sálvame. Sin ti no lo puedo hacer. 4. Hay momentos en que nuestra experticia, nuestra habilidad, nuestra capacidad no pueden hacer nada por nosotros, como en el caso de Pedro. Él pudo haber nadado, o por lo menos dijo, no, yo no me voy a hundir, yo sé por lo menos flotar. Y tú sabes que el que sabe flotar, si las olas sean muy altas, él va a flotar. Entonces fíjate, se requiere entonces que nuestras habilidades las pongamos en manos del Señor. Y dejemos de ser nosotros para que Él sea por nosotros. Por eso dije antes, vamos a darle la oportunidad a Dios de hacer algo por nosotros. Oh, yo fui llamado para hacer grandes cosas para el Señor. Sí, amén. Yo soy llamado para que el Señor haga grandes cosas para mí, a través de mí, por mí, para mí y en mí. 5. Permitamos que el Señor y su palabra suban a nuestra barca y como consecuencia se calme la tempestad, haya paz. Y por ende, nosotros podamos adorar su presencia. Voy a repetir esta última, con esta cierro, con esta me despido, chao, arrivederci, sayonara. Permitamos que el Padre y su palabra suban a nuestra barca, porque cuando suban a nuestra barca, como sucedió en esa historia, cuando Jesús subió a la barca, la tormenta se calmó. Y como consecuencia haya paz y haya calma de las tormentas. Y por ende, como ocurrió en aquel entonces, los discípulos se inclinaron ante Él y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y que nosotros podamos decir hoy, un acto de adoración fue ese, nosotros podamos hoy adorar su presencia. De eso se trata. De eso se trata este tema. Caminar sobre las adversidades o caminar sobre la adversidad. Esto es, no quiero decir más, no quiero decir menos de lo que el Padre nos ha dicho hasta ahora. Entonces, que estas y cada una de estas directrices, de estas guianzas, de estas orientaciones sirvan de bendición para tu vida, para la vida de tu familia. Nuestro ministerio tiene como finalidad llevar, repito, es procurar que la historia escritural, la historia bíblica, la historia teológica, tomar de allí esas porciones para que hoy sean mucho más fácil, mejor dicho, usar otra palabra, menos difícil llevar a cabo el llamado de Dios para nuestras vidas. A través de esto, recuerda estas 5 expresiones. Tengan ánimo. Yo soy, discernimiento del yo soy. No temas, ausencia de temor, o por lo menos manejar el temor. Hombres de poca fe, no importa qué nivel de fe tengas, déjalo en las manos del Señor. ¿Por qué dudaste?
Las dudas siempre van a estar, pero también como las dudas van a estar, la palabra siempre va a estar para extenderse hacia nosotros y salvarnos en medio de la tempestad. Bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Damos gloria a nuestro Dios Padre Todopoderoso por habernos permitido compartir este día, compartir estos minutos. Y recuerda el código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que Él le agrada. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestras vidas. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal, por esta misma hora, porque así lo quiere Dios. Y gracias a cada uno de los que se conectaron, gracias por sus comentarios, y recuerda que esto queda en nuestras redes sociales, en Telegram, repito, no tan solo está el audio, sino que también está ahora el escrito del tema como tal, tanto en español como en inglés, para que podamos disfrutarlo mejor. Y también hay un espacio para tus preguntas y para cada una de las cosas que tienes, las inquietudes que puedas tener. Un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias a todos los que se conectaron tanto en Venezuela como fuera de él, especialmente a nuestro hermano Gustavo allá en Santo Domingo, los pastores Gaizan allá en Ecuador, y estas personas que se conectan tanto en España como en el estado de Florida y en otros sitios. Ahora pueden, tanto en español como en inglés, tener en sus manos este mensaje a través de Telegram. Bendecidos todos, fuerte y gran abrazo.